Perfiles con José Ulloa Bernimen. Amigos de Perfiles, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega del programa. Motivos de fuerza mayor impiden al doctor José Ulloa Bernimen, quien normalmente preside este espacio de opinión, estar presente con ustedes, y por esta ocasión estaré yo reemplazándolo. Hemos invitado para esta oportunidad al doctor Michel Dumet Antón, rector de la Universidad Católica. Amplia trayectoria como educador le han permitido llegar precisamente a este sitial muy importante en la educación del país, rector de una de las principales universidades de la nación. Vamos a dialogar precisamente con él sobre la problemática en general del sector educativo y, claro está, también intercambiar algunos criterios de lo que es la Universidad Católica y los proyectos que tiene en mente. Doctor, mil gracias por estar presente aquí en el programa Perfiles. Muchas gracias por este invitación. Uno de los aspectos que se ha venido tratando insistentemente a nivel de la educación es precisamente las reformas que se han incluido en el caso ya de educación a nivel superior, que ya son aprobadas, y otras a nivel medio que están siendo tratadas. Centrémonos en este instante en lo que tiene que ver con aquellas que están encaminadas a la educación a nivel superior. ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su opinión respecto a las reformas que han sido aprobadas, doctor? Bueno, en primer lugar, gracias por esta invitación. Yo quisiera rescatar fundamentalmente lo bueno de la Ley de Educación Superior que en este momento está vigente. Considero que, aparte de la integración que ha sido un poco criticada por las universidades, porque está conformada por una estructura un poco heterogénea, realmente los argumentos eran por personas que no están involucrados directamente en el campo de la educación. Inicialmente, la ley anterior, cuando hablaba del CONUEP, que hoy fue reemplazado por el CONESUB, con la nueva ley de educación superior, estaba integrado por todos los rectores de las universidades ecuatorianas que conformamos prácticamente el directorio del CONUEP. Pero con la reforma, hoy por hoy estamos representados, algunos directores y otros sectores, y conforma el CONESUB, que es el directorio. Y hay la asamblea universitaria, que estamos integrados por todos los rectores y también por las escuelas politécnicas, universidades ecuatorianas y también las tecnológicas, que conforman parte del sistema. Yo quisiera rescatar, como decía al inicio, la parte positiva. Creo que es importante que se crea, por ejemplo, el sistema de acreditación y evaluación de las universidades, es decir, en otras palabras, el rendimiento de cuenta ante la sociedad. Es decir, las universidades van a estar evaluadas por una estructura, por un organismo paralelo al CONESUB, pero autónomo, en base de indicadores, subindicadores que se está trabajando y están construyéndose estos indicadores, y para permitir determinar cada universidad en el nivel que estamos de acuerdo a la calidad de educación y otros parámetros más. Y exigir de esta manera mejores en el rendimiento, en la calidad de educación a este nivel. Así es. Yo considero también, dentro de la ley, se ha incorporado con carácter obligatorio que todas las universidades ecuatorianas requieren en su estructura incorporar dos comisiones. Una comisión que se llama Comisión de Evaluación Interna y la Comisión de Vinculación con la Colectividad. Estas dos comisiones, que conforman ya parte de la estructura de todas las universidades ecuatorianas, nos obliga en primer lugar a entrar en un proceso de autoevaluación interno para, un poco previo a un diagnóstico situacional, determinar, construir los indicadores, subindicadores, determinar en qué situación estamos y luego comenzar a elaborar y desarrollar la estrategia a base de la planificación estratégica a corto, mediano y largo plazo. Esto, de alguna forma, va a contribuir al mejoramiento de la universidad. Va a obligar precisamente a que las personas que estén al frente de estas instituciones en diversos niveles sean las personas idóneas y puedan exigir a su vez a su personal para mejorar los niveles. Sí, porque la evaluación entra en diversos órdenes. Una evaluación de tipo académico, evalúa autoridades, docentes, evaluación de la gestión que se realiza, la gestión universitaria, la gestión administrativa financiera, es decir, todos los ejes que conforman la estructura universitaria van a estar realmente evaluados. Y esto va a dar entiendo yo, un reporte, una información que va a ser de gran significación, que va a permitir precisamente ir superando y haciendo los ajustes necesarios para
que la universidad mejore en calidad y se modernice. Este tipo de banco de información no se lo tenía antes. No se lo tenía, muy pocas universidades entiendo que implementaban un sistema. Nosotros hace 2 o 3 años ya hemos venido trabajando en este sentido. Como Universidad Católica. Como Universidad Católica hemos creado un centro de planificación donde en ese sentido de hace unos 3 años atrás se formó una cultura de planificación en la universidad que no la había antes, de unos 3 años atrás para acá. Y logramos de esa forma en todos los niveles ya crear esa cultura que hacía falta, y hoy por hoy entiendo con la experiencia que hemos adquirido estamos avanzando enormemente en los procesos de planificación y desarrollando y tratando de llegar al proceso de modernización que requiere la universidad para responder en forma ágil y flexible a las necesidades y a las demandas sociales. Perfecto, doctor. Estábamos tocando 2 aspectos positivos de la nueva ley. ¿Hay algún otro que usted quiera rescatar? Yo creo que eso es lo fundamental en este momento, aunque también habla de la colectividad, la vinculación con la colectividad. La universidad ya es importante que salga de sus 4 muros, tiene que ponerse en contacto con la sociedad, con el sector productivo, con los sectores sociales y con los sectores públicos. Es importante que haya un flujo, reflujo de permanente comunicación y la investigación que desarrolla en la universidad la ponga al servicio de la sociedad. Esto es, creo, mandatorio en las actuales circunstancias que vive el país, y creo que de esa manera va a contribuir al desarrollo de la nación, y así esperemos. Como todo cuerpo legal, no tiene todo necesariamente que ser positivo, debe tener sus aspectos negativos. Sí. Quizás sería bueno tratar algunos de estos aspectos que no son los que a su criterio deberían haberse aprobado. Un poco creo que eso es lo que ha generado al principio un malestar dentro de la Universidad Ecuatoriana, era la composición de la estructura orgánica que marginaba un poco de una participación directa y en forma permanente de los rectores. Hoy solo tenemos delegados y entonces un poco... Y la segunda cosa era la estructuración, la conformación por sectores que un poco ajenos a la educación, pero que en todo caso cuando ya se habla de una vinculación con la sociedad, se está hablando ya que en esa composición sí va a ser de alguna forma positivo la conformación de la nueva estructura, al integrar personas que forman diferentes tratos o representan a distintas instituciones. Yo creo que a la larga va a dar un buen resultado. Esperemos un poco a ver cómo va encaminando, pero yo más resalto la parte positiva, que para mí esto es lo fundamental. En la praxis, ¿de qué manera podría perjudicar el hecho que los rectores no representen directamente en este gran directorio que está ahora, que es el CONESUB, sino que tengan un representante, en lugar de ser ellos mismos los que, como conocedores de sus respectivas instituciones, promuevan cambios dentro de este organismo? Claro, yo creo que el ser actor principal que representa la institución en forma directa, creo que las acciones a lo mejor son mucho más ágiles, rápidas y conocidas en forma directa, y no a través de tercerización, de terceros, digamos, de pronto. Pero la forma como el CONESUB ahora está tratando de organizarse, en que se va a conformar comisiones permanentes, parece que el proyecto contempla 10 comisiones permanentes, y en esas comisiones están buscando cómo integrarla a través de rectores de universidades públicas y privadas, politécnicas también, la parte tecnológica. Creo que yo, de alguna forma, creo y estoy convencido que a lo mejor vamos a ser escuchados con mucha facilidad de nuestra inquietud. El problema que veíamos anteriormente, que al estar separados del organismo máximo que era antes dentro del CONUEP, eran los rectores, había el peligro de que las universidades no sean escuchadas en su totalidad de sus aspiraciones, de sus peticiones. Pero se está buscando esos mecanismos a través de comisiones, comisión académica, comisión cultural, comisión social, etcétera, etcétera. Y yo creo que de alguna forma administrativa y financiera, los rectores van a poder incorporarse, están muy cerca, por lo menos del directorio, y contribuir con sus experiencias, con sus recomendaciones para que el sistema universitario en el país realmente alcance el nivel que todos aspiramos. Doctor, precisamente voy a hacerme eco de la última frase que usted acaba de indicar. Existe una preocupación marcada en la sociedad, el hecho de que obviamente todos tienen derecho a una educación, sea esta media o sea esta superior, a acceder a esta educación. No es menos cierto el hecho de que con el correr de los años quizás se ha venido un poco deteriorando el nivel o las facilidades de ingreso para que puedan acceder precisamente a esta educación a nivel universitario en muchas de las instituciones del país.
¿Este nuevo cuerpo legal exige de alguna manera a las instituciones mejorar los estándares de selección para que esas personas puedan ingresar a las universidades? Bien, dentro de la ley está contemplado de que se elabore un reglamento, un normativo para todas las universidades ecuatorianas para la selección o para el ingreso, es decir, establecer las políticas de ingreso a la universidad. En este momento lo están trabajando, lo está desarrollando. Esperemos cuando recibamos la propuesta, de todas maneras algunas universidades hemos hecho algunos aportes, porque el problema radica que efectivamente frente a la competencia que se está produciendo en las universidades, y un poco notamos la deficiencia de la formación que vienen nuestros estudiantes de la enseñanza media. Y la exigencia de los tiempos. Y los cambios que se está produciendo, el avance de la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera, la globalización en que estamos involucrados todos, implica que los estudiantes de la enseñanza media realmente vienen con alguna deficiencia. Sobre todo yo diría, quizás a veces no solo en el conocimiento, el problema viene en cierta capacidad de que los chicos que no han podido desarrollar, por ejemplo, la capacidad del juicio crítico, del análisis, de la lógica. Lo que pasa es que la mente se ha convertido como recipiente en que recibe la información pero no la procesa. Y esto es complicado en este proceso de cambios que se están produciendo en forma vertiginosa. Cuando usted forma un egresado, un profesional, si no le da esta capacidad, estabilidad de poder adaptarse a los cambios que periódicamente se produce, luego que ha salido de la educación superior, de su formación dentro de la universidad, difícilmente va a tener éxito profesional. Porque como la sociedad, lo que él aprendió, con esos cambios sustanciales y rápidos que se están produciendo en la sociedad, a lo mejor después de 5 años no le sirve. Entonces tiene que tener cierta capacidad de saber adaptarse al cambio y desarrollar desde luego el autoaprendizaje. Los chicos que vienen a la clase de la educación media, yo diría un reducido porcentaje de acuerdo a las evaluaciones que hacemos. Nosotros tenemos un muy buen laboratorio para la orientación vocacional, donde se hace el análisis de ciertas capacidades, aptitudes y actitudes de los estudiantes, y notamos que hay una deficiencia en gran porcentaje, lo que amerita con carácter urgente establecer, yo diría, una articulación directa entre la enseñanza media y la enseñanza superior, porque al fin y al cabo lo que nosotros somos un complemento, una trayectoria de formación que tiene que tener es la parte, uno de los últimos eslabones de esa gran cadena. Así es. Entonces, si no hay esa articulación, si no hay esta comunicación permanente, no hay ese flujo, difícilmente realmente podríamos aportar en forma positiva a la formación de la enseñanza que requerimos. Perfecto, doctor Dumer. Esto nos va a llevar a tratar precisamente las reformas que se tienen que dar en el campo de la educación media, y ese es el tema que vamos a tratar luego de esta breve pausa comercial. Ya regresamos con Perfiles. Jamás se olvidará de recoger sus pasos. Con Italpisos, ponga Italia a sus pies. Para ser el mejor programa de la televisión hay que llegar primero. A retratar los migrantes en España, a la caída de Alberto Fujimori, al desastre en las Islas Galápagos, a los campamentos de la guerrilla colombiana. Hacer los mejores especiales. China, un gigante que despierta. La frontera del miedo. Egipto, enigma a orillas del Nilo. Tras los pasos de Jesús. Rusia, comunismo o consumismo. Y mostrar el rostro humano del Ecuador, sin violencia, sin sensacionalismo. Con la calidad de día a día. Ahora también en Telerama, los miércoles a las 21:30 y su reprise el sábado a las 11 horas. Continuamos analizando en el programa Perfiles la problemática de la educación. Lo estamos haciendo con el doctor Michel
Dumet Antón. Doctor, tomando un poco de hilo con el segmento anterior, estábamos indicando de algunos cambios que tienen que darse, algunas mejoras que tendrán que darse en la educación media. Esto nos lleva quizás a tratar algo de lo que se debería implementar a este nivel, porque si bien es cierto que la educación superior es un importantísimo eslabón, no es menos cierto que es uno de los últimos eslabones y tiene que haber una secuencia lógica de calidad, así como hay una cadena de producción en cualquiera de otros sectores, igual en la educación, que tiene que tener hilo, tiene que ser homogéneo todo. A su criterio, ¿cuáles de repente deberían ser más o menos esos cambios que se deberían dar o ese perfil que se debería dar a la educación media? Bien, yo creo que la ley debería centrarse fundamentalmente en la calidad o el nivel académico con que los chicos tienen que formarse en enseñanza media. O sea, lo que decía anteriormente, que no sea simplemente una recepción de información, que parece que eso es lo que ocurre generalmente. Los chicos memorizan realmente los contenidos de las diferentes asignaturas y se ha visto un porcentaje muy disminuido de aquellos que esos contenidos que realmente lo memorizan, lo logran procesar para analizar sobre esos contenidos y poder sacar sus propias conclusiones. Porque lo ideal es que el chico aprenda en la formación que tiene desde la enseñanza media, como también luego en la educación superior, a solucionar problemas. Tiene que aprender a detectar los distintos problemas y saber cómo solucionar estos problemas. Y no solamente memorizar esos contenidos. Entonces, la ley que se está implementando, yo creo que ahí tiene que centrarse. Cómo realmente crear ciertas habilidades, capacidades en estos chicos para que cuando lleguen a la universidad se le haga muy fácil el aprendizaje. Esto es para mí el problema de fondo. Es la calidad de educación que tenemos en la enseñanza media, a la que se tiene que de alguna forma apoyar a nivel docente, que tiene que volverse más verdadero maestro, es decir, se constituyen directores de los procesos de enseñanza-aprendizaje, se constituyen como unos facilitadores y orientadores para que los chicos, mediante la investigación, sepan detectar los problemas y solucionarlos. Excluyendo muchos colegios a nivel nacional que tienen un personal docente altamente capacitado, también con mucha pena debemos observar que hay otros que no lo tienen, y esto es una parte preponderante para alcanzar precisamente esa facilitación de la comunicación de estudios o de enseñanza que debe tener el profesor-alumno. Entonces, en este aspecto también quizás la ley tiene que ser un poco más severa al instante mismo de la elección de ese personal que tiene que estar altamente capacitado para poder inducir el destino de los muchachos, de los chicos. Así es. Sí, yo creo que hay una diferencia marcada, hay un grupo de colegios selectos que han tenido la oportunidad de tener maestros realmente que dan una formación integral, y hay otros colegios porque nosotros como universidad recibimos en forma diversa todo chico de cualquier estrato socioeconómico, de cualquier colegio que tenga, lógicamente aprobando la selección. Pero el hecho de aprobar un examen de admisión, que a veces se tiene que detectar cierta aptitud, pero también detectamos cierto conocimiento de las asignaturas que se le pone en prueba. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que bien, aprueba las asignaturas por conocer su contenido, pero cuando ya viene el plan de desarrollo, ahí donde se detiene un gran porcentaje de muchachos por no tener esta aptitud que hemos analizado. Entonces, la ley debe generalizar la formación y debe canalizar que los docentes, tanto en enseñanza media luego como lo tiene en educación superior, en que tienen que estar en un proceso de capacitación. Si los docentes no elevan su nivel de capacitación, su nivel de conocimiento, difícilmente pueden transmitir a esos estudiantes la capacidad, habilidad y aptitud que nosotros queremos conseguir. Entonces, ahí viene el problema de los colegios que de pronto son colegios fiscales, donde lamentablemente la política ha estado inmiscuido y no ha logrado que alcancen gran porcentaje de docentes el nivel que aspiramos. Entonces la ley en eso sí tiene que ser muy drástica si se quiere lograr una transformación de la educación del país en forma radical. De lo contrario, yo creo que son aspiraciones que quedará contenido en un documento, ojalá que no esté dormido en los cajones, sino que lo podamos poner en práctica para el bien del país. Precisamente usted ha tocado otra de las aristas muy importantes que tiene esta problemática, es la
lamentable politización de un sector tan importante como la educación, algo que depende mucho del desarrollo de toda nación, pueblo culto, pueblo libre, pueblo de progreso. ¿Cómo podemos nosotros despolitizar esta educación? ¿Usted prevé en el marco jurídico quizás, o no necesariamente en este cuerpo legal, sino en el aspecto en general, prevé la tendencia precisamente a despolitizar este importante sector? Yo creo que hay una aspiración en ese aspecto. Ahora, de la aspiración a la aplicación, un poco yo creo que va a depender de que quienes son los actores principales, hablemos del Ministerio de Educación y toda la infraestructura que realmente compone ese ministerio, tendrán que manejarse con mucha habilidad, porque de lo contrario los procesos políticos están tan incorporados dentro del magisterio que sí es preocupante. Es preocupante, claro, hay honrosas excepciones, yo no creo que se podría generalizar, pero el sistema de politización sí está realmente incorporado en alto porcentaje dentro del magisterio, y eso creo que si la clase dirigencial no toma conciencia de lo importante que es la educación para el desarrollo del país, vamos a seguir cayendo en los errores siempre. Por más que hagamos leyes, difícilmente será su aplicación. O sea, ahí lo que hay que sensibilizar a la clase política que está inmiscuido dentro del magisterio para que contribuyan a los cambios sustanciales que requiere la educación. Otro problema muy importante, y sí he escuchado a insignes maestros hablar sobre este tema, es la ayuda que tiene que venir de parte del gobierno. El gobierno está en la obligación, el Estado ecuatoriano está en la obligación de apoyar 100% la educación y darle lo que verdaderamente le corresponde si es que quiere verdaderamente apostar a futuro por un país. En este sentido, ¿cómo ve usted la posibilidad que se formen políticas de Estado que garanticen que la educación surja y que no sea cosas de gobierno a gobierno que van cambiando? Mira, yo quiero relatarle un poco. Hace 2 semanas tuvimos una reunión de rectores, invitado indudablemente por el presidente encargado de la Asamblea de Universidad, que es el abogado León Roldós, en la Casona, por insinuación de UNICEF. UNICEF planteaba a los rectores la posibilidad de lograr implementar un pacto que se llama social y fiscal en el país, con el objeto de sensibilizar al gobierno de turno que al armar o al, digamos, implementar el presupuesto general del Estado, incremente el porcentaje precisamente para que sea destinado a los sectores sociales. Lo que una experiencia vivida que han hecho en Guatemala, que logró notablemente incrementar el presupuesto de las actividades de las acciones sociales, y naturalmente dentro de las acciones sociales entra la educación. Y eso ha permitido Guatemala, por la experiencia vivida, un mejoramiento notable en la formación y la educación en todos los niveles. Y esto se revierte favorablemente al crecimiento del país. Favorablemente el desarrollo del país. Entonces, y ya hemos empezado sesiones donde se ha formado una red en el sur, que la está comandando en la ciudad de Cuenca, una red aquí en la parte central en Guayaquil, la que está integrada por el abogado Roldós, el suscrito, está integrada por el rector de la Universidad Agraria, y también la conforma la concejal y rectora de una universidad Casa Grande, Marcia Gilbert de Babra, de tal forma esta red van a permitir desarrollar esta propuesta. Vamos a trabajar intensamente para lograr sensibilizar a los gobiernos y de esa forma, al armar el presupuesto, poder destinar el porcentaje que se requiere, sobre todo la educación que nos interesa, porque definitivamente, si no hay un pueblo educado, no podemos hablar de desarrollo. Todos son quimeras, hipótesis que planteamos de buenas intenciones, pero eso no significa. Veamos la experiencia de los países asiáticos, cómo lograron salir de su subdesarrollo, precisamente educando a su gente. Es la apuesta que hay que hacer, es la macroinversión que hay que hacer, es que verdaderamente queremos nosotros salir adelante. Continuamos tocando el tema de la educación media, y en este sentido sí quisiera entrar un poquito en 2 aspectos que han sido de profundo análisis y de crítica en algunos sectores. Tiene que ver con el nuevo marco legal que se pretende aprobar, que es el proyecto de ley de educación.
Dos aspectos. El uno tiene que ver con la zonificación y el otro tiene que ver con el sistema de pensiones. Son los dos aspectos que quizás han provocado cierto tumulto en este sector. Así es. Mira, el aspecto de pensiones, el problema, mira, yo entiendo al poner pensiones rígidas, sobre todo en la universidad particular que se autofinancia, crea un conflicto muy serio, porque si bien es cierto, aunque estamos en una economía dolarizada, esperemos que en un momento dado en la evolución del proceso lleguemos a una estabilidad, y ojalá que lleguemos a una estabilidad, que la inflación sea mínima. El problema, mientras no lleguemos a eso, definitivamente el congelamiento de las pensiones no creo que es lo óptimo para que los colegios particulares puedan desarrollarse. Lo que sí hay que poner ciertas limitaciones hasta que cuando veamos que la economía está muy estable, la inflación en mínimo grado, entonces podemos hablar ya de una pensión rígida posiblemente. Quizás implementar un sistema que vaya a un crecimiento dependiendo de la inflación, claro. Podemos establecer rangos, de esa forma podemos de alguna manera garantizar también la educación para familias que quieren que sus hijos estén en colegios particulares, colegios religiosos, etcétera, etcétera, y entonces de esa manera, y no vamos contra un poco la libertad, más bien dejemos que en el proceso de competencia entre ellos se llegue a un nivel justo. Y yo creo que al crear los rangos de pensiones máxima y mínima, desde luego, con ciertos criterios, ciertos requisitos de calidad y de estándares, para decir, bueno, el colegio puede llegar a pero por estos estándares, que tenga sistemas, que tenga, por ejemplo, laboratorio de computación, que tenga toda la infraestructura apropiada para poder brindar educación de calidad, que tenga profesores o docentes bien formados, por un lado. Por otro lado, vamos a tratar el tema, vamos a continuar el tema en el siguiente bloque. Tenemos que hacer una pausa comercial, pero retomaremos nuevamente aquí en Perfiles el tópico que estamos analizando con el doctor Michel Dumet-Antón. Una pausa y volvemos. La sociedad y la patria necesitan gente valiosa, gente para triunfar. La Fuerza Terrestre Ecuatoriana invita a los jóvenes bachilleres que deseen ingresar a la Escuela de Formación de Soldados, en la que recibirán una preparación militar y capacitación académica, a fin de obtener el grado de soldado contratado de arma, servicios y especialista. Mayor información y venta de prospectos en los comandos de división, brigadas, unidades de todo el país y Fuerte Militar Atahualpa en Machachi, desde el 15 de octubre al 30 de noviembre. Esta es la oportunidad que esperabas. Ven, decide tu futuro. We'd like to welcome you to the Galapagos Islands. En este tercer bloque del programa Perfiles vamos a retomar el tema del proyecto de reformas a la ley de educación, sobre todo para nivel medio. Estamos dialogando con el doctor Michel Dumet-Antón sobre el tema de zonificación, que es otro de los aspectos muy cuestionados de este proyecto de ley, de este documento que se pretende aprobar. De alguna manera se está tratando de llegar a un consenso general con los diversos actores que estén involucrados en este tópico. Doctor, entramos al aspecto que tiene que ver con la zonificación. ¿Cuál es su perspectiva respecto a este tema? Yo le atribuyo, en pocas palabras, dijera que realmente se atenta contra la libertad de que los padres de familia, de acuerdo a su inclinación, de poder ubicar a sus hijos en el colegio que crean. Un poco iría contra eso. Sobre todo en un país libre, hay que permitir que los padres de familia puedan seleccionar el colegio. Sobre todo a veces hay, aparte de la calidad del colegio, hay la afectividad. Si los padres se graduaron en X colegio, quisiera que sus hijos también se graduaran. Hay una serie de factores que contribuyen enormemente en la selección del colegio. El proyecto de ley involucra a los colegios particulares y fiscales, claro, también. ¿Esta zonificación? Ubica a todos los colegios en ese sentido, ¿no? En todo caso, para los colegios fiscales
también hay otro problema, porque los padres de familia también a veces escogen los colegios fiscales por eso mismo. A lo mejor me gradué en este colegio, quiero mis hijos, he visto que el colegio es muy bueno, he salido con una buena formación, quisiera que mis hijos también sigan el mismo camino. ¿Qué propósito prevé usted que pueden seguir en este momento las autoridades del sector educativo con una reforma de esta naturaleza? Yo creo que quizás lo que querían distribuir en forma equitativa, que todos